Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de Especialidades 625. Mi nombre es Sergio Valerga, yo soy pastor de Iglesia Vive aquí en la ciudad de Dallas, Texas, y director nacional de Especialidades 625 en Estados Unidos. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es autor de un reciente libro que se llama Jesús es la pregunta. Él es licenciado en psicología, poeta, compositor, violinista, es pastor en la ciudad de Valencia, España, desde donde viaja por el mundo con su música y sus reflexiones acerca de la fe, el amor, el arte, la espiritualidad y la iglesia. Así que hoy vamos a tener una conversación muy interesante. Te animo a que ahora mismo puedas darle share o compartir este video para que todas aquellas personas que están conectados a tus redes sociales puedan sumarse a esta conversación. Como siempre mencionamos, a través de cada recurso, de cada herramienta que ofrecemos en S25, estamos pensando en vos, que sos pastor, que servís en la iglesia local, que estás involucrado en el trabajo con niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, o eres un pastor principal de una congregación local. Gracias por tu trabajo, gracias por tu servicio. Nos encantaría también que esto sea un ida y vuelta. La forma que tenemos de que vos te contactes con nosotros es escribiéndonos, comentándonos aquí abajo desde dónde estás conectándote, en qué área de la iglesia sirves. Nos encantaría saber más de vos. Bueno, sin más preámbulos, vamos directamente desde el sur de Texas, en los Estados Unidos, hasta España. Allí está nuestro querido Alex San Pedro. Alex, ¿cómo estás? Un gusto poder estar en contacto contigo. Hola, ¿qué tal, Sergio? Gracias por la invitación. Sí, un placer, desde el otro lado del Atlántico, pero gracias a la tecnología estamos cerca. Bueno, gracias Alex por estar con nosotros. Una alegría poder conversar con vos por algunos minutos. Quisiera arrancar esta conversación haciéndote una pregunta básica, pero que es importante. Nosotros estamos pensando en cómo equipar a las nuevas generaciones, cómo discipular mejor a las nuevas generaciones, y una de las cosas que más estamos notando cuando dialogamos con ellos, cuando hablamos con ellos, es que muchos enfrentan crisis de fe. Estaba chusmeando un poquito el texto que escribiste y mencionás allí que en tu clase de filosofía, allí en el primero de bachillerato, fue cuando tuviste una crisis de fe, algo que hizo que te cuestionaras algunas cosas acerca de Dios y demás. ¿Podés contarnos un poquito acerca de eso, Alex? Sí, claro, el contexto educativo en España, por lo menos, es un contexto que, en fin, a partir de los 16 años empiezan a introducirte en la filosofía y a replantearte muchas cosas, y depende del profesor con el que caigas, pues intentan, queriendo o sin querer, adoctrinarte. Y yo empecé cuando me enfrenté a la filosofía por primera vez, o cuando la encontré, pues empecé a ver algunos presupuestos y algunas preguntas que yo jamás me había hecho acerca de la propia existencia de Dios, acerca de la fiabilidad de la Biblia, de la historicidad de Jesús y de un montón de preguntas que empezaron de repente a abordarme y que yo había dado por hecho en mi iglesia local, ¿no? Y esto me di cuenta luego con el tiempo de que no es algo que me haya ocurrido solo a mí, pero sino que le ocurre a la mayoría de los jóvenes, ¿no? Porque queriendo sin querer en nuestra pastoral, en nuestros procesos de discipulado, damos por hecho muchas cosas y luego en el contexto educativo, en el mundo donde nos ha tocado vivir, pues lo ponen en entredicho, ¿no? Y nos hacen tener dudas o crisis de fe. Y lo que pasa es que gracias a Dios yo tuve una red sobre la que caer, ¿no? Yo hablé con mi padre, que era también profesor de escuela, director, también más adelante fue pastor, y él me acompañó en esos procesos de mis dudas y me animó no a taparlas o a negarlas, sino a enfrentarme a ellas con Jesús, que es la verdad, y a aprender a descubrir respuestas que para mí fueron válidas, ¿no? Y desde entonces no le tuve miedo a la incertidumbre, a estos presupuestos y con una buena red, como digo, de acompañamiento,
se puede llegar a grandes respuestas. Y como dice San Agustín, comprender para creer, creer para comprender, ¿no? Digamos que las cosas que iba aprendiendo, en lugar de poner en duda mi fe, la fortalecían crisis tras crisis, ¿no? Esto es importante. Genial, qué bueno escucharte hablar acerca de cómo lidiaste con esas crisis. Obviamente todos pasamos por temporadas en las que enfrentamos miedos, temores, cuestionamos cosas. A veces en el ámbito cristiano pensamos que las personas que cuestionan cosas son personas incrédulas o que no tienen su vida basada en la fe. Sin embargo, entendemos que, o hemos aprendido que el cuestionamiento parte justamente de un deseo de saber y no necesariamente tiene que ser con un fundamento en la incredulidad, ¿cierto? Está bien que los cristianos, los jóvenes que están creciendo en la fe, tengan cuestionamientos acerca justamente de la fe, acerca de cómo vivir, cómo expresar ese cristianismo que están experimentando. Sí, correcto. Yo soy de los que piensa que necesitamos una fe probada. De hecho, ahí en el libro hablo no solamente de crisis de fe, sino de tener una fe de crisis, ¿no? Una fe que sea, no una fe frágil, que se rompe con facilidad, sino a prueba de pruebas, ¿no? Y de hecho creo que los cuestionamientos es algo súper saludable para la fe. Las pruebas lo que hacen es ejercitarnos para poder dar mejores respuestas no solamente a preguntas, sino también a los retos que la vida nos plantea. A veces ocurren cosas que no entendemos, situaciones dolorosas que tienen una respuesta o muy difícil o incluso una respuesta que no lo podemos saber en este momento. Hay cuestiones del dolor con muy poca, que no tienen una respuesta fácil, ¿no? Pero en medio de todo eso, cuando uno tiene una fe en medio de la incertidumbre, es una fe probada. Yo, de hecho, perdona que ya que me has tirado de la lengua, yo de hecho soy de los que piensa que el que está seguro de todo no necesita fe, que la verdadera fe es aquella que se ejerce en la incertidumbre, en las dudas. Y puede haber dudas que nos pueden bloquear y paralizar. Y puede haber incredulidad, pero la incredulidad no es tener dudas, la incredulidad es tener como una predisposición a no creer nada, por mucho que me lo demuestren que sí. La incredulidad es un error, es un pecado, tiene que ver con esa resistencia de corazón. Pero la duda razonable, la duda de la inquietud, ¿no? Me gusta esa palabra, inquietud, no es estar estático, sino ser una persona dinámica que quiere avanzar. En mi vida, las dudas han sido un motor que me ha ayudado a ejercitar mi fe y a seguir avanzando en mi proceso de Jesús, ¿no? Así que, bueno, siempre y cuando tengamos una espiritualidad saludable, bienvenidas las dudas, porque hacen que puedas crecer en tu conocimiento en el Señor. Las dudas ayudan a fortalecer nuestra fe, hacen que nuestra fe sea probada. Me encantó eso, Alex. Escúchame, Alex, ¿hay algunas cosas que antes creías o que estabas seguros de que eran así y hoy, con tu experiencia, con el camino recorrido, ya no las pensás de la misma manera que las pensabas antes? La resumo a la pregunta. ¿Es posible cambiar en alguna medida algunas... No estoy hablando de convicciones, pero de cosas que pensamos de una manera y que quizás hoy tenemos una mirada diferente acerca de temas de la fe, me refiero, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo, en mi caso, mi fe es una fe que ha cambiado en algunos sentidos, por ejemplo, en los énfasis. Yo ah, he tenido épocas donde he sido muy, muy drástico con algunos temas, digamos, de la salvación en el sentido, siempre esta típica discusión, ¿no? de la predestinación, el libre albedrío, y esto llevamos 500 años discutiendo y muchos creemos tener ya lo que 500 años llevamos discutiendo los cristianos, a veces nosotros creemos que tenemos ya la última palabra sobre el tema, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en mi caso yo, pues bueno, me he regalado también el misterio, el que hay cosas que no tengo por qué saberlas todas, ¿no? Y sí, sin lugar a dudas ha habido muchos matices. Por ejemplo, con cómo debe estructurarse una iglesia, ¿no? Creo que ahora estoy como más abierto a otros modelos, otras maneras que quizá gracias por la contextualización o gracias a la contextualización las iglesias pueden expresarse de muchas maneras diferentes y todas válidas, ¿no? Y en lugar de ver en la diferencia una amenaza, ver una riqueza, ¿no? Ver una riqueza de cómo la iglesia
puede alcanzar diferentes culturas, ¿no? He cambiado en muchos aspectos. Por ejemplo, también, pues antes, ahora que estoy pastoreando una iglesia, quizá me he dado cuenta de que yo quiero seguir siendo peleón con los pastores y ser alguien que no se conforma, pero me he dado cuenta que la realidad es como es, ¿no? Y que las personas son un mundo y que bastante hacemos cuidando, ¿no? De aquellos que nos están contando sus problemáticas día a día. Y en ese sentido, quizá también quiero creer que me he vuelto una persona un poco más comprensiva, pero no por ello menos exigente, ¿no? Y yo creo que las dos cosas pueden ir de la mano. Quiero seguir siendo alguien, digamos, que inconformista, pero también tener mano izquierda y comprender las situaciones de la gente, ¿no? Y sí, hay cosas que han cambiado en mí. Quizá la última que me gustaría compartirte es la manera de acercarse a Jesús. Estoy aprendiendo que yo pensaba que solo había una manera de acercarse a Jesús, ¿no? Y me he dado cuenta que Jesús es el único camino, pero que hay muchos caminos para llegar a Jesús y que cada persona llega de una manera y por unas razones diferentes a Jesús. Y eso es algo que estoy disfrutando mucho, que no lo sabía antes. Me encanta, Alex. Estamos en medio de una cultura cambiante permanentemente, ¿cierto? En donde todo está siendo cuestionado, ¿no? Los sistemas políticos, los sistemas económicos, las creencias, la moral, la familia, todo está en cuestión hoy, ¿cierto? Como que todo está puesto en duda. ¿Tiene algo para decirnos Jesús acerca de la cultura de hoy, acerca de todo esto en lo que estamos inmersos, en este mar de preguntas, de cuestionamientos? Sí, por supuesto. Jesús era un experto en moverse en estos ámbitos, digamos, líquidos, ¿no? Zygmunt Bauman, que es un filósofo que ha fallecido hace poco, él hablaba que estamos en la modernidad líquida, otros lo llaman la posmodernidad, ¿no? Este sentido donde se han deshecho todas las narrativas, donde ya nada parece importar, donde cada uno construye su propia moral, su propio futuro, su propio destino, donde está en entredicho la autoridad de cualquier tipo, la institución, la política, religiosa, cualquiera, ¿no? Pero en medio de todo eso yo creo que Jesús sigue siendo relevante por una razón, porque todas estas ideas o ideologías o maneras de pensar van a ser puestas a prueba con la realidad. Yo siempre digo que la realidad es muy tozuda y que no hay nada peor que hacer un mal diagnóstico de una situación, porque un mal diagnóstico hace que tengas luego un mal tratamiento, ¿no? Y todas estas ideas que están ahora proliferando, a mi juicio creo que tienen un diagnóstico no del todo correcto acerca del ser humano, y aunque proponen soluciones de felicidad y te prometen la felicidad, la salud, el sentido de la vida, son castillos de naipes, decía el predicador, ¿no? En Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es humo en realidad, ¿no? Y en medio de todo eso, creo que la propuesta de Jesús sigue siendo vigente, y creo que él puede ser el ancla que dé sentido a este mundo sin sentido. Los jóvenes nos han quitado lo sólido del suelo, nos han quitado algo en lo que aferrarnos, ¿no? Y entonces buscamos esa solidez en otras cosas, en multitud de cosas, ¿no? En movimientos, en ideas nuevas. Me recuerda mucho a Atenas, ¿no? Solo estaban preocupados en las cosas nuevas. Ahora todo es nuevo, palabras nuevas. De repente cada 6 meses me di cuenta de que el lenguaje va cambiando con palabras nuevas que uno no entiende. Y en ese caos, ¿no? de significados, yo creo que Jesús sigue haciendo el diagnóstico correcto del ser humano, ¿no? Que necesitamos ese amor y ese perdón de Dios, esa aceptación incondicional, porque las necesidades humanas siguen siendo las mismas, ¿no? La necesidad de comunidad, la necesidad de trascendencia, de significado, y todo eso es lo que Jesús puede darnos, ¿no? Y como dice el libro, no solamente ser en la respuesta, sino en un mundo donde ya vivimos casi en automático, la gente no hace una reflexión profunda muchas veces porque vivimos en este mundo de consumismo, de entretenimiento. Yo creo que Jesús también es la persona que puede hacernos buenas preguntas para replantearnos nuestra manera de vivir, ¿no? Y creo que ahí Jesús tiene mucho que decir, que nos pregunte realmente qué es, por qué estamos viviendo como estamos viviendo, y que esa pregunta de Jesús pueda hacernos clic y hacernos ver que podemos cambiar y dejar de vivir en automático y comenzar a vivir con sentido. A veces tengo la sensación, Alex, de que llegamos un poquito tarde al estreno de la película. Como que ya todos vieron la película y nosotros recién estamos comenzando a descubrirla.
¿Hay algo que la iglesia pueda hacer, que nosotros podamos hacer para no estar tan fuera de la actualidad, de lo que se está hablando, de lo que se está discutiendo? A veces siento como que no solamente llegamos tarde, sino que incluso no tenemos mucho que decir, mucho que aportar a la discusión cultural. ¿Te pasa eso? ¿Me pasa a mí? ¿Cómo sentís eso? Sí, yo tengo esa impresión también. La sensación que tengo es que la Iglesia se ha convertido en un movimiento, se ha convertido, generalizando, somos muy reactivos, es decir, reaccionamos, pero no somos proactivos, no estamos proponiendo la cultura y, como tú has dicho muy bien, llegamos tarde y mal. Es decir, llegamos cuando ya las ideas filosóficas se han traducido en ideologías, se han traducido en leyes, se han traducido en estilos de vida, en obras de arte, en series de televisión, se han traducido en sistemas educativos, ¿no? Y reaccionamos frente a eso porque tenemos que reaccionar, tenemos que levantar la voz. Está bien, todo eso está bien, pero ¿y si podemos hacer algo diferente? ¿Y si podemos volver a hacer discípulos que tengan la capacidad de articular la fe, de dialogar con la filosofía que hay detrás de la ideología, con la filosofía que hay detrás de las leyes, con la filosofía o con las ideas que hay detrás del sistema educativo, detrás de las obras de arte? En lugar de criticar series de televisión o programas que están mal y está bien, ¿por qué no nos preguntamos por qué han llegado esas series a tener éxito? ¿Por qué qué hemos abandonado? Permíteme ponerte un ejemplo. En mi país, la verdad es que el cristianismo, por alguna razón, abandonó la cátedra de las universidades. Y hoy en día hemos heredado una universidad totalmente secularizada y con los planteamientos que la universidad hace, sabemos que la universidad es donde nacen todos los movimientos que han cambiado la historia en los últimos 50 años. La Iglesia ya llega tarde cuando esos conceptos en la universidad ya se han discutido, ya se han puesto, ya han salido a la calle, ya han salido al día a día, ¿no? ¿Por qué no la Iglesia vuelve a ese contexto? Cuando digo la Iglesia digo creyentes, ¿no? Creyentes llenos de Dios, formados, discipulados, con una iglesia, una red que les apoye, pero que volvamos a estar en los lugares donde se discuten las ideas, donde se discute el pensamiento, para no llegar tarde, para no ser reactivos, sino ser también proactivos, ser una iglesia que está a la vanguardia del pensamiento, a la vanguardia del arte, que asume riesgos filosóficos, riesgos artísticos, en fin, y que no nos moleste dialogar y cumplir con el llamado de ser una comunidad de contraste, ¿no? En este mundo podemos decir que está oscuro, que está tal, pero bueno, Dios nos llama a ser esa comunidad de contraste, pero una comunidad, me gusta mucho cuando Jesús dice una ciudad asentada sobre un monte, ¿no? No es tan importante el tamaño, sino el lugar donde está, la localización. Y hoy en día yo puedo ver, por ejemplo, iglesias muy grandes, pero no me da la sensación de que estén conectando con la cultura, no estén localizadas en lo alto, ¿no? Y puedo quizá ver comunidades más pequeñitas, pero que sí que estén con esa idea de estar localizadas en la cultura para ser, o sea, que se vean como una comunidad de contraste, ¿no? Bueno, en fin, esto sería todo otro discurso, pero sí, llegamos tarde y me gustaría poder revertir eso, ¿no? Qué lindo eso. Sí, hemos seguido algunos lugares, algunos terrenos. ¿Sabés que últimamente en Hispanoamérica he visto a multitudes de jóvenes reunirse para escuchar a un filósofo hablar acerca de temas, bueno, filosóficos de la existencia, de todo ese tipo de cosas que hablan los filósofos habitualmente, la fe, las creencias, el amor, las relaciones, etc. Hay un interés en estas nuevas generaciones por el hacerse las preguntas que los puedan conducir bueno, a algunas respuestas, y creo que sí, que ahí hemos cedido terreno, ¿cierto? Creo que necesitamos estar mucho más presentes con nuestras convicciones, con nuestros valores, en esos ámbitos en donde se están definiendo las ideologías que van a definir el destino de nuestros países, de nuestras ciudades, ¿cierto? Es correcto. Sí, sí, yo soy un, un entusiasta del hecho de que la Iglesia funciona mucho mejor en los márgenes, es decir, en la misión, sea cual sea el contexto. No la misión netamente transcultural, sino en la frontera. Me gusta mucho el ejemplo bíblico para esto, para mí es Pedro. Pedro, cuando va a casa de Cornelio, ¿no? A romper esa barrera por primera vez con los gentiles. Él llega allí, predica en un contexto que nunca había predicado y Dios
apoya eso, ¿no? Aunque Pedro no fue el mejor predicador del mundo, pero dio muy buenos resultados. De hecho, cuando comenzó la prédica ahí en la casa de Cornelio, que era un lugar que para él era un lugar ajeno, un judío jamás hubiera entrado en una casa de un pagano, él comenzó diciendo, vosotros sabéis cuán abominable es que yo esté aquí. O sea, empezó muy mal, empezó diciendo, esto no me gusta, este sitio no me siento cómodo aquí, ¿no? Pero es el sitio donde Dios le llamó a estar. Y eso hizo historia, eso cambió la historia para siempre. Por eso estamos nosotros aquí, que no somos judíos, ¿no? Y yo creo que la Iglesia necesita volver a recuperar esa tradición de decir, vamos a ir a los lugares donde no estamos acostumbrados, vamos a volver a Me proclamar encanta. en las universidades. Y tienes toda la razón. Hoy en día la gente ya, el modernismo ha colapsado y esta falta de sentido ha hecho que los jóvenes vuelvan a tener, se hagan preguntas y estén buscando quizás respuestas en los lugares equivocados, ¿no? Volvamos al diálogo, al diálogo, a poner al logos otra vez en el día, a poder interactuar con las ideas que están hoy en el aire y plantear que el Espíritu Santo, que es el aire que nosotros seguimos, tiene las respuestas a esas preguntas y puede hacer clic en el corazón de los jóvenes. Claro, para eso nosotros tenemos que tener dos cosas. Número uno, el valor de decir sí, de ir, y luego número dos, tener la formación y estar preparados para articular medianamente bien y con la ayuda del Señor, pues el mensaje de proclamación de Jesús. Me Esas dos encanta. La cosas. iglesia a los márgenes, hablas también acerca de que la iglesia siempre es un movimiento contestatario, contracultural, que siempre cuestiona el poder, ¿cierto? Eh, Correcto. y no solamente decís, lo cuestionamos al poder, lo podemos cuestionar, sino que lo debemos hacer. La iglesia siempre tiene que ser profética, ¿cierto? Tiene Sí, que correcto, ser sí, sí. contestataria del poder, ¿no? Sí, 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 yo estoy seguro, sí, seguro, sí. Yo creo que Jesús fue alguien muy difícil de etiquetar. Por un lado, todos querían tenerlo de su lado, pero lo genial de Jesús era que estaba del lado de todos, por decirlo de alguna manera, y eso lo tenía fuera de la matriz. La iglesia siempre tiene que, de alguna manera, incomodar a todos en un sentido, ¿no? No casarse con un lado, con otro, con el de aquí, con el de allá. No, 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 la iglesia tiene, como tú has dicho, ese valor profético, ¿no? De denuncia, ¿no? Denuncia, como los profetas del Antiguo Testamento, eran básicamente denuncia social, sobre todo de los poderosos, también de los sistemas religiosos que oprimían a la gente, de usar el nombre de Dios en vano. Mucha gente usa el nombre de Dios y eso no te convierte en cristiano, ¿no? Decir Señor, Señor, sino si realmente estás siendo consecuente con ese Dios que invocas, ¿no? Y sí, la iglesia tiene ese llamado profético en este sentido, contestatario. También tiene un llamado de cuidar de todos, de los últimos, de los favoritos de Jesús. Jesús hace muchos énfasis en los evangelios por aquellos que nadie quiere, ¿no? Entonces, sí, creo honestamente que la Iglesia no puede olvidar eso. Si la Iglesia se convierte solo en una institución al servicio de los que mandan, entonces creo que olvida su vocación profética de movilizar, de mover las conciencias y ser esa comunidad de contraste, siempre diferenciadora del statu quo, porque nuestro Señor Jesús no se dejó digamos, seducir por el poder, aunque dialogó con él, ¿no? Pero es genial que en su grupo reducido tenía gente que apoyaba el imperio, como Mateo, que era recaudador de impuestos, y luego tenía personas que estaban dispuestos a la lucha armada, como Pedro, y dentro de ese... y eran amigos, o sea, para mí es algo milagroso, ¿no? La iglesia, como Jesús supo aunar personas de todas las sensibilidades por un bien mayor y los transformó a todos, que esto es lo interesante, ¿no? Los Me transformó a encanta. todos. Transformó a un Zaqueo, pero transformó también a personas de baja condición, transformó a judíos, a fariseos también, pero también a la mujer sirio-fenicia, en fin. Yo pienso que la iglesia es transcultural, debe atravesar cualquier barrera política, ideológica, debe ser una iglesia permeable donde quepamos todos, ¿no? Y sí, Me bueno. encanta. Me encanta. Tengo dos últimas preguntas, le digo a todos los que nos están mirando.
Alex está lanzando su más reciente libro, Jesús es la pregunta, ya está disponible en nuestra tienda en eses25.com/tienda, lo compras allí y te llega a la puerta de tu casa, un libro muy rico, muy desafiante, que te va a dejar con un montón de preguntas, no de respuestas, con un montón de preguntas. Alex, dos últimas preguntas y acá quiero que me respondas, bueno, como lo hiciste en toda la conversación, me encanta en Argentina decimos que cuando alguien no responde como los jugadores de fútbol, responden sin cassette. Me encantan tus respuestas sin cassette, sacándote el cassette. Yo creo personalmente que la vitalidad de la vida cristiana se sostiene a través de mantener constantemente asombro por Jesús. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que más te asombra de Jesús, Alex? Bueno, a mí lo que más me asombra de Jesús, es o sea, siendo Dios, claro, partiendo de eso, su sencillez. O sea, me parece una persona tan de andar por casa, o sea, él iba en sandalias a todas partes. Me encanta cómo, no sé, yo hubiese hecho callar a los niños si me hubieran molestado en mi sermón, ¿no? Y él sacaba una enseñanza, era una persona, claro, me encanta, me asombra de Jesús un montón de cosas, ¿no? Pero me asombra su capacidad, su humildad, su manera de acercarse a los demás como si fuera, bueno, uno más. O sea, ese modelo de liderazgo a mí siempre me ha parecido rompedor y a día de hoy sigue siendo así de rompedor. Me encanta la sensibilidad, la mirada de Jesús, ¿no? Cómo él sabía ver a las personas, cómo les leía, cómo tenía misericordia de todos, cómo sabía ver, por ejemplo, en Zaqueo, que era una persona, que era un corrupto, ¿no? De Jericó, un ladrón, era un corrupto, una persona corrupta, pero cómo supo ver la necesidad del corazón de un hombre como Zaqueo. No sé, me sorprende su sensibilidad con las personas, su sencillez, su humildad, y luego podría decirte obviamente su sabiduría, todo eso, pero la verdad es que a mí lo más sorprendente es, en un sentido profundo, entiéndeme, lo normal que era. O sea, era aparentemente normal, pero luego era el Hijo de Dios y hizo cosas extraordinarias, ¿no? Me encanta, Alex, me encanta eso. Y la segunda pregunta está muy vinculada a esta, conectada. A mí me gusta mucho un pasaje particular del Evangelio según San Juan, que es Juan 1:14, pero particularmente me gusta una traducción que hizo Eugene Peterson en inglés. Traducido al español, ese pasaje dice que Jesús se mudó a nuestro vecindario. Yo creo que es una manera muy preciosa de describir la encarnación de Jesús. Y esta pregunta que te hago, que es la última, y con esto cerramos, se la estoy haciendo a muchos pastores, a muchos líderes, porque es algo que a mí me asombra de Jesús, ¿no? Y que creo que lo mencionaste recién, siendo Dios, vino a vivir entre nosotros como nosotros no podíamos ser como Él vino a hacerse como uno de nosotros. Contanos algo acerca de qué te dice la encarnación de Jesús, eso de se cambió de vecindario, se mudó de barrio, estaba en un barrio muy espectacular, muy increíble, se arremangó los pantalones y se vino a vivir al medio de nuestro lodo, de nuestra inmundicia, vino a ser uno de Sí, sí, nosotros. sí. Pues mira, a mí me dice muchas cosas, ¿no? Podría hablar de la contextualización, podría hablar de todo, pero lo que más me evoca y lo más bonito es que es el por qué hizo eso. La encarnación de Jesús, lo que a mí me habla es que el proyecto de Dios son las personas. Y mi Dios es tan grande que Él no está trabajando en un sentido profundo por su honor, para Él, no sé, ser el Dios al que todos adoremos en este sentido oh, estamos, no. Él es tan grande que no necesita eso, pero Él nos creó y somos el objeto de su amor. Y Él llevó hasta las últimas consecuencias ese amor, respetando nuestra libertad, y vino a identificarse con nosotros hasta las últimas consecuencias, sin saltarse la libertad que Él nos había regalado como seres humanos, porque si nos la quitaba, entonces dejábamos de ser humanos, porque Él lo que espera de nosotros es que le podamos, o sea, Él nos creó para que nosotros pudiéramos amarle a Él, para amarle, ¿no? No solamente para obedecerle, sino para amarle. Y el amor implica que si yo soy libre de decirle sí,
implica que también pueda decirle que no. Entonces, Dios hizo todo lo posible y lo imposible para que yo pudiera conocerle y decirle sí, 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 me convences. Es como ese chico enamorado de una chica y que va a hacer todo lo posible, todo lo posible para que la chica le diga sí, sin vulnerar la libertad de la chica. Y si nosotros como seres humanos así lo hacemos y así lo entendemos, ¿cuánto más el Señor? ¿No? Entonces, para mí la encarnación, que se cambió de vecindario, o sea, yo le gustaba tanto, que cambió de sitio para vivir cerca de mí, para que yo pudiera conocerle, ¿no? Entonces, Qué lindo. esta idea de este Dios grande, cuyo proyecto somos nosotros. Él se ha propuesto salvarnos y ha hecho todo, y es lo que quiere, dice la Biblia que Él lo que quiere es que todos lleguemos al arrepentimiento, todos cambiemos, todos le conozcamos. Eso es lo que más me sorprende de que Él haya venido a vivir a mi barrio. Qué lindo. Bueno, muchas gracias, Alex. Me encantaría cerrar con unas palabras tuyas para tantos pastores que pastorean a gente de diferentes edades y que están allí semana a semana con ellos para ayudarles a pensar, ayudarles a reflexionar, a equiparlos para enfrentar esta dinámica cultural en la que estamos. Me gustaría cerrar con eso. Antes, déjame agradecerte por tu corazón, por tu tiempo, tu disposición. Gracias también por poner tu corazón en este texto, que yo sé que va a ser de mucha bendición para toda la iglesia en Hispanoamérica. Jesús es la pregunta, súper recomendado. Te apreciamos muchísimo, valoramos todo lo que haces por la iglesia en Hispanoamérica, que el Señor te siga usando de una manera especial en estos próximos años y también allí en tu iglesia local. Gracias, Sergio. Pues mira, yo le diría a los pastores que sigan creyendo en ese proyecto pedagógico de hacer discípulos, que vale la pena, que se dejen ayudar, que Dios ya en tu iglesia local ya ha depositado los dones y talentos que se necesitan para llevar hacia adelante ese proyecto, y que sigan apostando por una buena enseñanza a todas las generaciones, que sigan apostando por ese mensaje de Jesús que sigue siendo relevante, pero, y para mí esto es lo importante, ese proyecto pedagógico que Dios les ayude a aterrizar las maneras para alcanzar las distintas edades que Dios le ha llamado. Que entendamos que es un proyecto pedagógico que vale la pena y que por favor, siempre aterricen todo lo que enseñen en una aplicación, en un reto, ya sean niños, sean jóvenes, adolescentes, preadolescentes, que semana tras semana les lancen algo que puedan hacer práctico en ese momento, que puedan decirles, esta semana vamos a hacer esto en nuestro contexto, vamos a seguir apostando por cambiar el mundo, que no se queden en la teoría del mensaje precioso, sino que podamos hacer buenas aplicaciones. Eso sería el consejo que podría darles hoy a los pastores. Vale, Alex, muchas gracias. Gracias a cada uno de los que se sumaron hoy a esta transmisión. Todos tienen la invitación a ir a la página web iglesianext.com. Hay seguramente una iglesia Next allí en tu país, allí en alguna ciudad vecina a donde estás. Sé parte de este proyecto maravilloso, de esta jornada de equipamiento para todo el equipo pastoral de tu congregación. No te lo pierdas por nada del mundo. Un abrazo a cada uno, nos vemos pronto. Alex, abrazo hasta allá, España. Bendiciones para vos.